o molécula primaria que podía tener dos características, liposoluble o hidrosoluble. ¿Sí? Las liposolubles, ¿dónde iba a estar el receptor? En la membrana. ¿En la membrana? Las liposolubles en membrana. ¿Cómo es la composición de la membrana plasmática? El receptor, en este caso, está en el citoplasma. ¿Por qué? Porque puede atravesar requiere un receptor en membrana, las que son moléculas hidrosolubles, hidrofílicas. Y en membrana habíamos visto, ya vimos dos, pero vamos a ver hoy el tercero. El receptor podía ser receptores acoplados a proteína G, ¿no? El receptor acoplado a proteína G tenía ciertas características. Tenía 7 pasos transmembrana, ¿sí? ¿Se acuerdan? El dominio N hacia la cara exoplasmática, el dominio C hacia el citosol. El dominio N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el dominio C. Y además estaba la proteína G acá, que a su vez la proteína G es un heterotrímero, ¿sí? Que tenía la subunidad gamma unida por lípidos, la beta unida a gamma y la alfa también unida a lípido a la membrana, ¿sí? Las que tenían unión son la subunidad, la gamma y la alfa. Y a su vez la alfa tiene el bolsillo que puede unir GTP o GDP. GTP es cuando está activa y GDP no activa. Vimos distintos ejemplos en la mayoría, y después una vez que se activaba el receptor, se disociaba la subunidad alfa cuando estaba unida el GTP, y en general vimos ejemplos que la subunidad alfa activaba una proteína efectora. Alfa en su estado de GTP activa a proteína efectora, que es la que va a dar finalmente, o va a formar parte o está en la cascada de transducción de señales. Vimos algunos ejemplos donde alfa tenía un poder inhibitorio y en ese caso la subunidad beta-gamma es la que se unía a la proteína efectora. A su vez la proteína efectora podía aumentar la concentración de segundos mensajeros. Y hasta ahora vimos como segundos mensajeros el AMP cíclico, que activa la PKA, ahora lo vamos a repasar, el GMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato y el calcio. Sí, todos estos ya los vimos. El AMP cíclico lo que hacía era unirse a los dominios reguladores de la PKA, liberando los dominios catalíticos, y esos dominios catalíticos, la PKA es una quinasa, sí, la K es de quinasa, fosforilaba luego a distintas proteínas. De GMP vimos la de la rodopsina, ¿no? Que bajaba los niveles de GMP cíclico y cerraba un canal, ¿sí? Cuando disminuían los niveles de GMP cíclico. Y estos tres los vimos con la fosfolipasa C, que lo que hacía era modificar fosfolípidos de membrana, ¿se acuerdan? Cuando la subunidad alfa se disociaba de la beta-gamma, alfa activaba la fosfolipasa C
la fosfolipasa C clivaba el inositol trifosfato, generando diacilglicerol que quedaba en la membrana, inositol trifosfato que quedaba soluble en citosol, que se unía a los canales de calcio del retículo endoplasmático, lo abría y aumentaba la concentración de calcio intracelular. Y la concentración alta de calcio intracelular junto con el diacilglicerol activaban a la PKC. ¿Sí? Bien. Esto era todo en cuanto a receptores acoplados a proteína G, que finalmente era eso, o activaban la PK o la PKC, o podían cerrar o abrir algún canal iónico. ¿Sí? Esto es un poquito, un repasito de lo que vimos el lunes. No sé si la repasaron, ¿les queda claro? Bueno, ahora vamos a ver receptores no acoplados a proteína G, sino acoplados a enzimas y en particular los tirosinquinasa. Cuando terminemos con eso, hacemos el problemita de clonar. O los problemitas de clonar. Entonces, los receptores acoplados a enzimas, como generalidad, son receptores acoplados a enzimas, son proteínas transmembrana con su dominio de unión al ligando en la superficie externa de la membrana plasmática. El dominio citosólico es quien tiene actividad enzimática intrínseca o se asocia directamente con una enzima. Y posee un solo segmento transmembrana. Entonces, si van a tener que dibujar, no va a ser esto, ¿sí? Sino que va a tener un único dominio transmembrana. En la cara extracelular se une el ligando primario y en la cara citosólica es la que tiene la actividad enzimática. Tanto los receptores acoplados a proteína G y los receptores acoplados a enzimas a menudo activan algunas de las mismas vías de señalización. Entonces vamos a ver los receptores tirosina quinasa que se activan y se fosforilan ellos mismos. Entonces dice, las señales extracelulares, que pueden ser proteínas, actúan a través de los receptores tirosinquinasas y controlan el comportamiento de células en desarrollo y en células adultas. Algunos ejemplos de proteína señal y sus respectivos receptores tirosinquinasa es, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, que tiene el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Que por ejemplo va a estimular la supervivencia, crecimiento, proliferación o distinta diferenciación de esa célula. El receptor de insulina, donde el ligando primario va a ser la insulina, también es un receptor tirosinquinasa. Bueno, y así hay varios. Epinefrina, que habíamos visto en la clase pasada, que también podía activar a un receptor acoplado a proteína G, también tiene un receptor tirosinquinasa, es decir, que en ese caso el ligando puede activar los dos mecanismos. Bueno, el factor endotelial particular produce angiogénesis. Entonces dice, en ausencia de señales extracelulares, la mayoría de estos receptores tirosinquinasa se encuentran como monómeros en los que el dominio interno de la quinasa está inactivo. ¿Sí? Vemos acá que en ausencia de señal están como monómeros, están separados, no están juntos. La unión del ligando une dos monómeros para formar un dímero. Acá se une el ligando primario y se unen dos monómeros formando una proteína dimérica. La proximidad en el dímero lleva a los dos dominios de quinasa a fosforilarse entre sí, lo que va a tener dos efectos. Primero, la fosforilación en algunos residuos de tirosina en los dominios de quinasa promueve la activación completa de los dominios. Y segundo, la fosforilación en algunos residuos de tirosinas en otras partes de los receptores generan sitios de acoplamiento para proteínas de señalización intracelular. Entonces, eso lo que quiere decir es que por un lado se va a fosforilar y ya va a tener la actividad catalítica, y por otro lado va a servir como andamiaje para la unión de todas las proteínas que están involucradas en la cascada de transducción de señales. ¿Sí? O sea, ¿cuándo se fosforila? Cuando se unen los dos monómeros en presencia del ligando. Y dice, los mecanismos de dimerización varían. El ligando puede ser un dímero y une dos receptores al unirlos simultáneamente. El ligando puede ser un monómero y puede interactuar con los dos receptores simultáneamente.
para unirlos. Dos ligandos pueden unirse independientemente en dos receptores para promover la dimerización, que sería este caso, ¿sí? Donde tenemos el factor de crecimiento epidérmico que se une a cada uno de los monómeros y eso provoca el dímero activo. Dice, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico, la quinasa no se activa por fosforilación, sino por cambios conformacionales debido a las interacciones entre los dos dominios de quinasa fuera de sus sitios activos. Entonces, en ausencia de ligando, el receptor del factor de crecimiento epidérmico existe solo como un monómero inactivo. La unión del factor de crecimiento epidérmico, que sería el ligando primario, va a dar como resultado un cambio conformacional que va a promover la dimerización, ¿sí? Es decir, se une a cada monómero y eso provoca la dimerización de un cambio conformacional de lo que finalmente va a ser el receptor. La dimerización orienta los dominios de quinasa internos en un dímero asimétrico, en el que un dominio de quinasa, que va a ser el activador, empuja contra el otro dominio de quinasa, que va a ser el receptor, provocando un cambio conformacional en el receptor. Y se van a fosforilar. El dominio del receptor activo luego fosforila múltiples tirosinas en las colas C-terminales de ambos receptores, generando sitios de acoplamiento para la unión de todas las proteínas involucradas en la señalización. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo que va a activar las MAP quinasas en este caso. ¿Sí? Dice, las proteínas de las familias RAS pertenecen a la familia de proteínas GTPasas monoméricas, que son estas, que no tienen nada que ver con los receptores acoplados a proteína G, ni esta proteína G, ¿sí? Es otro tipo de proteína, es una GTPasa, y se estimula la proliferación o diferenciación celular, incluyendo cambios en la expresión génica, es decir, cambios a largo plazo. Si se acuerdan que habíamos visto dos tipos de cambios que no mencioné en el resumen, que los cambios podían ser a largo plazo cuando incluía la expresión, la transcripción de genes desde cero, o cambios a corto plazo cuando incluía una modificación covalente, una modificación post-traduccional en alguna proteína que ya estaba traducida. ¿Sí? Esos eran cambios más rápidos que llevaban unos pocos segundos a minutos, mientras que los que requieren transcripción llevan entre horas y días. Y dice, RAS posee uno o más grupos de lípidos unidos covalentemente que anclan a la proteína de la cara plasmática de la membrana, desde donde transmite señales a otras partes de la célula. Entonces, RAS-HEF, que es un factor de intercambio de nucleótidos de guanina, ¿sí? HEF, siempre que aparezca HEF es el intercambiador de GDP por GTP. ¿Sí? O sea, cuando pasa de GTP a GDP, sí pierde un fosfato, se desfosforila. Pero cuando pasa de GDP a GTP no es que se fosforila el GDP, sino que se libera el GDP y se une un GTP. Y eso, quien hace ese intercambio de nucleótidos de guanina, siempre son las proteínas HEF. ¿Sí? Entonces, RAS-HEF es un factor de intercambio de nucleótidos de guanina que promueve la disociación de GDP y la posterior incorporación de GTP para activar a RAS. Entonces, en este caso, lo que ocurre, bueno, ahora lo voy a mostrar. Dice, los receptores acoplados a tirosinquinasa activan a RAS. RAS es esta proteína que se activa con esta unidad GTP, ¿sí? Entonces, se une el ligando primario, activa el receptor, se dimeriza, ¿sí? El receptor acoplado encima, el tirosinquinasa, se hiperfosforila, hay una proteína adaptadora que lo que va a hacer es que la proteína RAS pase de un estado inactivo por unión a GDP a un estado activo por unión a GTP. ¿Sí? Y una vez activado RAS, activa varias proteínas de señalización que ahora vamos a ir viendo. Entonces, ahora leemos lo que dice acá, pero básicamente RAS activo, o sea, acá ya se activó el receptor, se dimerizó, hubo intercambio de nucleótidos y activó a RAS. RAS lo que va a hacer es activar la vía de MAP quinasas, que son todas quinasas, que son tres tipos de quinasas que se van a ir fosforilando, y finalmente va a haber los dos tipos de cambios, los a largo plazo por cambios en la expresión de genes
y por cambios en la actividad de proteínas por modificaciones covalentes que van a ser fosforilaciones. ¿Sí? Entonces, primero se va a activar la MAP quinasa, ¿sí? Que se escribe MAP KKK. La MAP quinasa va a activar a la MAP quinasa, que se escribe MAP KK. Y la MAP quinasa va a activar a la MAP quinasa, siempre con gasto de energía, obviamente. Y MAP quinasa finalmente es la proteína efectora donde va a producir estos dos tipos de cambios, ¿sí? Los de largo y corto plazo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, las vías vistas hasta ahora son de corta duración. Para estimular que las células proliferen o se diferencien, estos eventos de señalización deben convertirse en eventos de mayor duración, para mantener la señal y transmitirla al núcleo y así alterar el patrón de expresión génica. Uno de los mecanismos utilizados para esto es un sistema de proteínas llamada módulo de proteínas quinasas activadas por mitógeno, que eso quiere decir MAP, y posee tres componentes que son todas proteínas quinasas. La quinasa final de la vía es la MAP quinasa, ¿sí? La siguiente arriba es la MAP quinasa, que fosforila y por lo tanto activa a la MAP quinasa. Y el siguiente que recibe una señal de activación directamente de RAS es la MAP quinasa, que fosforila y por lo tanto activa a la MAP quinasa. En mamíferos, estas proteínas tienen nombres específicos. La que está más arriba, la que es activada por RAS, se llama RAS. RAS activa a MEC y MEC activa a ERK, que finalmente produce estos dos tipos de cambios. ¿Sí? La proteína RAS recluta a RAF a la membrana plasmática y ayuda a activarlo. Entonces RAF activa a MEC, que luego activa a ERK. Y ERK a su vez fosforila una variedad de proteínas arriba abajo, incluidas otras proteínas quinasa, así como reguladores de la transcripción en el núcleo. Los cambios resultantes en las actividades proteicas y la expresión génica provocan cambios complejos en el comportamiento celular. Luego la MAP quinasa, además de saber que es la MAP quinasa que activa la MAP quinasa y generalmente se activa la MAP quinasa y produce los cambios corto y a largo plazo, tienen que saber que se activa a través de un receptor acoplado encima y en particular el tirosina quinasa. Creo que prefiero RAF, MEC y ERK antes que MAP. No, esto es mucho más fácil. Solo voy restando una caja. Basta, caja. Sí. O sea, entonces MAP lo único que sirve es como para activar la transcripción o generar esos cambios a corto o largo plazo. O sea, ese sería su objetivo. Sí. Que no es poco, ¿no? No. ¿Es como un segundo mensajero o nada que ver? No, porque los segundos mensajeros no son proteínas, ¿sí? Y con muy poquita concentración generan cambios muy grandes en la célula. Pero principalmente porque no es proteína. Sí, los segundos mensajeros son moléculas chiquitas, no proteínas. Bien. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? De receptor tirosina quinasa, que en este caso dice la vía de señalización de inositol trifosfato quinasa, AKT estimula las células animales para sobrevivir y crecer. O sea, acá la respuesta celular final va a ser sobrevivir y que la célula entre en mitosis. Y cuando decimos crecer, bueno, crecer de tamaño o crecer en número. Bien, entonces dice, en este caso el ligando primario es una señal de supervivencia, ¿sí? Y va a generar cambios en los fosfolípidos y por eso se genera inositol trifosfato, que es parecido a este, pero no igual, digamos, es el mismo segundo mensajero, pero se genera de otra manera, digamos. Entonces está como monómero, llega el ligando primario, que en este caso se une a cada monómero y genera el dímero. Se fosforila, obviamente los residuos tirosina, si no lo aclaré, pero por eso se llama tirosina quinasa, se fosforila en los residuos tirosina. Y en este caso lo que va a generar es la activación de la PI3 quinasa y va a generar este segundo mensajero que es el inositol trifosfato. Después va a haber otras proteínas involucradas en la vía de señalización, ¿sí? Que todas incluyen, como vemos, distintos estados de fosforilación.
Y finalmente lo que va a ocurrir es que se inhiba la apoptosis, ¿sí? Por eso es de supervivencia. Lo que va a hacer en realidad es que la célula no muera. ¿Sí? Entonces dice, una señal de supervivencia extracelular, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, activa el receptor tirosinquinasa que repite y activa a la PI3 quinasa, que es esta en azul. La PI3 quinasa produce inositol trifosfato, P3, que sirve como sitio de acoplamiento para dos serinas treoninas, quinasas con los dominios pH que son AKT y PDK1. Acercándolos a la membrana plasmática. El AKT es fosforilado por una serina, por una tercera quinasa, generalmente mTOR en el complejo 2, que altera la conformación de AKT para que PDK1 pueda fosforilarlo en la treonina. No importa, digamos, en este caso los nombres. Sí sepan que hay otras proteínas involucradas que mediante fosforilación son activadas, ¿sí? Finalmente se activa AKT por una doble fosforilación y lo que va a hacer es inhibir la apoptosis. Dice, AKT activado ahora se disocia de la membrana plasmática y fosforila diversas proteínas diana, incluida la proteína BAD, que cuando no se fosforila, BAD tiene una o más proteínas inhibidoras de la apoptosis, que es la familia BCL, la vamos a ver al final de la materia cuando veamos apoptosis, en un estado inactivo. Una vez fosforilado, BAD libera las proteínas inhibidoras que ahora pueden bloquear la apoptosis y por lo tanto promover la supervivencia celular. BAD fosforilado se une a una proteína citosólica ubicua llamada 1433 que mantiene a BAD fuera de acción. O sea, la señal de supervivencia, que es el ligando primario y es reconocido por el receptor tirosinquinasa, finalmente lo que hace es inhibir la apoptosis. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde tenemos a los receptores tirosinquinasa que vamos a ver que se unen al citoesqueleto y generan ciertos cambios. Dice, la familia de proteína Rho también pertenecen a la familia de las proteínas GTPasas monoméricas, así como la RAS, que les nombré en la guía de las MAP-quinasas. Y los tres miembros de la familia son Rho, RAS y CD-C42. Regulan los citoesqueletos de actina y microtúbulos, controlando la forma, la polaridad, motilidad y adhesión de las células. También regulan la progresión del ciclo celular, lo vamos a nombrar a estas proteínas nuevamente cuando veamos ciclo celular. La transcripción génica y el transporte de membrana. Desempeñan un papel clave en la orientación de la migración celular y crecimiento del axón nervioso, o sea, en ese caso van a ser respuestas súper cortas, ¿sí? Van a ser todas modificaciones posttraduccionales, mediante las respuestas del citoesqueleto a la activación de una clase especial de receptores de orientación. Y dice, la señalización mediante proteínas de señalización extracelulares de la familia de efrina, las efrinas, que va a ser el ligando primario, ¿sí? Acá en este caso, ¿se acuerdan que había tres tipos de señales? La autocrina, la parácrina, la endocrina y una cuarta que era a través de la unión célula-célula adyacente, que una célula expresaba el receptor en la membrana y la otra expresaba el ligando. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿sí? Tenemos una célula adyacente que expresa el ligando y una célula que lo que va a hacer es expresar el receptor. Entonces acá se va a generar la comunicación celular y se va a generar la respuesta, obviamente, en la célula que tiene el receptor, ¿no? Esto, bueno, nada de eso. Entonces, el ligando primario, que va a ser efrina, se va a expresar en esta célula adyacente, el receptor tirosinquinasa está en la célula receptora, se dimeriza, se fosforila y acá nuevamente intervienen otras proteínas que actúa una GTPasa monomérica que va a intercambiar GDP por GTP, ¿sí? Siendo la activación y va a generar todo ese tipo de respuestas, ¿sí? Crecimiento, distintos, digamos, cambios en el citoesqueleto, ¿sí? Ya sea para crecer en una zona y acortarse en otra. Y también, como mencioné antes, transcripción de genes. ¿Sí? Bien.
Bien, la vía JAK-STAT es una vía involucrada en la respuesta inmunitaria, no sé si la vieron los que hacen inmunología, pero digamos, cuando una célula es infectada por un virus, se activa la respuesta innata y la principal respuesta es la producción de interferones, ¿sí?, en las infecciones virales, y el interferón tiene alcance autócrino y paracrino, mediante el receptor tirosinquinasa, que son estos JAK-STAT, que es lo que vamos a ver ahora. Info. Entonces la citoquina puede ser bien ser interferón, alfa o beta, o cualquier tipo de interferón tipo 1, porque hay varios subtipos de alfa y beta. Entonces acá de vuelta tenemos el receptor tirosinquinasa, que es el JAK. Cuando se une el ligando primario, que es la citoquina, se va a dimerizar, en este caso se fosforilan cruzados, ¿sí? Y luego fosforilan sus propias colas en los residuos tirosina y van a reclutar a STAT1 y STAT2, ¿sí? Y finalmente lo que va a hacer es transcribir genes estimulados por el interferón, ¿sí? O sea, es a largo plazo. Pero bueno, siempre el mecanismo, si bien cambian los nombres de las moléculas, es más o menos el mismo. Entonces, le digo lo que dice, pero básicamente, debería decir algo parecido a lo que les dije. Los receptores de citoquinas están asociados de manera estable con tirosinquinasas citoplasmáticas, llamadas JAK-quinasas, que fosforilan y activan reguladores de la transcripción llamados STAT, transductores de señal y activadores de la transcripción. La unión de la citoquina causa que dos cadenas de polipéptidos receptores separadas se dimericen y reorienten las cadenas receptoras en un dímero preformado. Los JAK asociados a los receptores de citoquinas se unen para que puedan fosforilarse entre sí en las tirosinas y para activarlas. Luego los JAK fosforilados pueden fosforilar los receptores para generar sitios de unión para los dominios SH de las proteínas STAT. Y los JAK también fosforilan las proteínas STAT que se disocian del receptor para formar dímeros y entrar al núcleo para controlar la expresión génica. ¿Sí? Y después habla un poquito de la regulación de estos receptores, que tiene un feedback negativo. Dice, la retroalimentación negativa regula las respuestas mediante la vía JAK-STAT. Los dímeros STAT pueden activar genes que codifican proteínas inhibidoras que ayudan a cerrar la respuesta. Algunas de estas proteínas se unen o inactivan a los JAK fosforilados y sus receptores fosforilados asociados. Otros se unen a los dímeros STAT fosforilados y evitan que se unan a su proteína target en el ADN. Además, la inactivación de los JAK-STAT activados requiere la defosforilación de sus fosfotirosinas. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Dice, las proteínas de señal TGF-beta actúan a través de receptores serina, treonina quinasa y SMAD, ¿sí? La superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, son proteínas diméricas, que son secretadas y relacionadas estructuralmente. Actúan como hormonas o como mediadores locales para regular varias funciones biológicas. Todas estas proteínas se unen a receptores acoplados a enzimas, que son proteínas transmembrana de un paso único con un dominio serina treonina quinasa en el lado citosólico de la membrana. Hay dos clases de estos receptores, serina treonina quinasas, que son homodímeros similares estructuralmente. Entonces acá no solo los tirosinquinasas, sino que son serin treonin quinasas, ¿sí? Porque además de tener residuos tirosina, tienen residuos serina. Este es el ligando primario que se va a unir y va a generar la respuesta. Ya ahora vamos a ir viendo. Entonces, se une el ligando primario TGF-beta, ¿sí? El transformante, se fosforila, recluta nuevamente proteínas, que en este caso es el SMAD2 o el SMAD3, se fosforilan. Cuando se fosforilan permiten el acoplamiento de SMAD4 y se genera este complejo proteico que va a funcionar como factor de transcripción en los genes que responden a TGF-beta. Entonces dice, el dímero de TGF-beta promueve el ensamblaje de un complejo del receptor tetramérico que contiene dos copias de cada uno de los receptores de tipo 1 y tipo 2.
el dímero TGF une los dos dominios de las quinasas del receptor de tipo 2. Los receptores de tipo 2 fosforilan sitios específicos en los receptores de tipo 1, activando así sus dominios de quinasa y conduciendo la fosforilación de R-SMAD. R-SMAD es el receptor, ¿no? Como SMAD2 y SMAD3. Los SMAD se abren para exponer una superficie de dimerización cuando se fosforilan, lo que lleva a la formación de un complejo SMAD primérico que contiene 2 R-SMAD y SMAD4. El complejo SMAD fosforilado ingresa al núcleo y colabora con otros reguladores de la transcripción para controlar la transcripción de genes diana específicos. Bien, eso en cuanto a los receptores asociados a enzimas, y ahora vamos a ver muy poquito que hay vías de señalización que cuando se activan generan proteólisis en la célula. En cuanto a los receptores tirosin quinasa, me interesa que sepan bien la de las vías MAP quinasa, ¿sí? De todos los cambios que produce, y algún ejemplo más, si no se tienen que estudiar todos, sino porque sepan las MAP quinasas y otro es suficiente. Porque son todos muy parecidos y solo cambia el nombre. Uy, estaba pensando en una cosa. It's a montón. Bien, en cuanto a las vías de señalización que dependen de la proteólisis, vamos a ver que en este caso cuando se activa el receptor por unión al ligando primario, lo que va a generar es la proteólisis de una proteína que inhibía a otra. Entonces esta proteína que era inhibida se va a liberar y va a generar la respuesta celular. Entonces una de lo que ocurre en estas vías es la activación de la vía NF-κB por TNF-alfa, que capaz también la vieron en inmunología. Dice, las proteínas NF-κB son reguladores de la transcripción que están presentes en la mayoría de las células animales y son fundamentales para muchas respuestas inmunes estresantes, inflamatorias e innatas. Algunos receptores de la superficie celular activan la vía de señalización NF-κB. Los receptores para el factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1, cuando se activan, desencadenan una cascada de ubiquitinación y fosforilación multiproteica, que lo que va a hacer es liberar a NF-κB de un complejo proteico inhibidor que es IKB. De modo que puede traslocarse al núcleo, NF-κB, y activar la transcripción de ciertos genes que participan en la respuesta inmunitaria inflamatorias innatas. Entonces, en este caso, lo que muestra es que la proteína señal es NF-alfa, que está en rojo, el receptor está en verde, y sus receptores en este caso son trímeros, no es un dímero, sino que son 3 monómeros. La unión de TNF-alfa provoca un reordenamiento en las colas citosólicas agrupadas de los receptores que ahora reclutan varias proteínas de señalización, lo que resulta en la activación de una proteína quinasa que lo que va a hacer es fosforilar y activar al IKB, que está acá, Z roja. IKK es un heterotrímero compuesto por 2 unidades de quinasa, alfa y beta, no importa, y una subunidad reguladora llamada almina. Entonces, IKKB luego va a fosforilar a IKB, que es esta, va a fosforilar a IKB, ¿sí? Pero que me perdí. El NF-κB liberado. Ok, sí. Bueno, se va a liberar NF-κB. Sí, cuando se fosforila, por un lado el inhibidor se degrada y por otro lado se libera NF-κB que trasloca el núcleo para activar los genes. Bien, entonces, con esto terminamos comunicación celular. Entonces, lo que tienen que saber es todos los segundos mensajeros, cuál es su propiedad química, eso que les comentaba recién a la compañera, que eran moléculas chicas, no proteicas y que con muy baja concentración generaban grandes cambios en la célula. Los dos tipos de ligandos primarios, digamos, como la composición griega, que pueden tener el receptor citoplasmático o el receptor citosólico, que se generan dos tipos de respuesta, a corto plazo y a largo plazo.
Sí, a largo plazo requiere la transcripción de genes y a corto plazo modificaciones covalentes en las proteínas. Si en este caso, por ejemplo, la modificación en realidad es una proteólisis, ¿sí? Se degrada la proteína que inhibía a la proteína efectora, en este caso. ¿Cómo es la generalidad de los receptores acoplados a proteína G? ¿Sí? Y también saberse 2 vías completas con nombre y apellido, digamos, de cada una de las proteínas G, con sus respectivos mensajeros secundarios, cuál es la proteína efectora y cuál sería la respuesta celular, ¿sí? Frente a ese estímulo. Bueno, los tipos de comunicación, ¿sí? Autógena, parácrina, endocrina y contacto célula-célula. También saberse, digamos, cuál es. Creo que contacto célula-célula, de todas las que vimos, la única era esta. ¿Sí? Bueno, saber cómo es una proteína G, ¿sí? Las GTPasas también, y después las maquinasas y algún otro tipo del que más les guste de la tirosindinasa y de acoplados a proteína G, de todos los que vimos en la clase pasada. PKA también, cómo se regula, también. Bien. Nos queda un solo tema más para lo que sería el parcial, que es inmunocitoquímica y microscopía. La verdad que no tomo mucho de técnica, como se habrán dado cuenta en los parciales que les di. Microscopía, vamos a ver medio que para qué sirve cada microscopio y no nos vamos a meter en la física del microscopio, ¿sí? Y inmunocitoquímica sí, principalmente digamos que es un anticuerpo y las utilidades que se utilizan, digamos, para qué se utilizan en biología celular y molecular, ¿sí? Principalmente eso, pero lo grosso de... esto es de vuelta lo mismo, ¿no? Lo grosso teórico ya lo vimos todo. ¿Vieron que les subí la parte de metabolismo? ¿La vieron? Bien. Pero la vieron. ¿Está? Sí, Está está bien. No la abrí. Estoy negada. Me quedaría subir la de comunicación celular. No, sí, ya la No, esta ya está. Sí. Ah, ¿ya subí? Esta sí. Ah, entonces estoy al día con los... No, la actividad. No, La actividad. no. Hay 3 hasta ahora. Hay 3, ¿no? Bueno, la de transcripción no la subí porque la hicimos. Eran varios choice y los problemas. Por eso no la subí, pero también. Ahora está lo de clonado. O sea, cada teórica tuvo su actividad, digamos. Sí, me fue toda una actividad. ¿Cómo yo sé qué pasa con las Me falta, digamos, comunicación y la de inmunocitoquímica y microscopía no va a haber, ¿sí? Así que me quedaría solo la de comunicación y subirle la teórica de inmunocitoquímica y microscopía que vamos a ver. Y los parciales resueltos. Y los parciales resueltos. Sí. Ah, ¿Quién me había ayudado la otra vez para correr la pantalla? ¿Qué tengo que hacer? Vos, me ayudaron, pudieron pensar, lo hicieron, ¿cómo están? Lo dimos todo. Lo dieron todo, perfecto, lo pensaron. Ok, genial. Bueno, ahora lo leemos Gorro primero y lo leemos y tratamos de resolver. Profe, ¿de clonados tomaban el parcial? No. ¿Se acuerdan que les mencioné que uno tenía un problema pero que no les iba a tocar algo así? No sé si es este, ¿no? Bien, entonces dice, se desea clonar el gen que codifica una entomotoxina proteica con propiedades insecticidas que se encuentra en Bacillus thuringiensis, que es una bacteria del suelo originalmente aislada de insectos muertos.
pensando en producir soja transgénica resistente al lepidóptero. O sea, lo que quieren hacer es que incorporar un gen de Bacillus thuringiensis a una planta para darle resistencia a... para darle resistencia. Bien. Para cumplir con la primera etapa del objetivo planteado, se cortó el ADN total de Bacillus thuringiensis con la enzima MBO1 en cantidad limitante. Entonces, tenemos el genoma entero de Bacillus thuringiensis, ¿no? Y se cortó, dijimos, con MBO1. En cantidad limitante, y esto lo tenemos en un glucósido. Por otra parte, el plásmido BlueScript fue incubado con BAMH1 en el tubo 2. Y en el tubo 2 tenemos el plásmido. Vamos a hablarlo bien. O sea, yo diría plásmido, vamos a decir vector. Tenemos el vector que fue cortado con BAMH1. Después se mezclaron los contenidos de los tubos unidos en presencia de una ligasa. Agarré un cachito de este, más ligasa. Incubándose toda la noche a 16 grados. ¿Sí? Overnight y 16 es lo mismo, ¿sí? A 16 grados centígrados. Luego se transformaron en células competentes, permeabilizadas con cloruro de calcio de una cepa de E. coli que era REC- y ampicilina sensible, ¿no? Entonces se transforman bacterias que son sensibles a la ampicilina. Si a la bacteria le pones ampicilina, se muere. ¿Sí? Lo del REC lo dejamos. Entonces, se transforman las bacterias van a incorporar, ¿sí? El tubo unido, lo vamos a ir viendo, y luego se plaquea, ¿no? Dice, luego se transforman en células competentes, se permeabilizaron con cloruro de calcio de una cepa de E. coli, en presencia de ampicilina y PTG y XGAL. Y dice, XGAL es un sustrato cromógeno de la beta-galactosidasa que da un producto azul. Como resultado se obtuvo una relación apropiada entre colonias blancas y azules, decidiendo así continuar con los experimentos pertinentes. Entonces, antes de contestar el verdadero y falso, vamos a entender un poquito qué pasó acá, ¿no? Y dice que tuvimos bacterias. Las blancas las voy a hacer en negro. Hay azul, profe. Sí, por eso azul hay, pero el blanco está difícil, blanco. Sí. Y azules. Bueno, el circulito sin pintar. Y ahora vamos a ver un poquito el vector. ¿Sí? Entonces, el vector es uno de los que yo les había, tiene esto, no es el mismo que yo les había presentado, pero tiene resistencia a ampicilina. Esto quiere decir que las bacterias que fueron transformadas con el vector solo o vector más inserto van a sobrevivir, ¿sí? a la presencia de ampicilina cuando plaqueo. Y ven que acá tienen el gen de la beta-galactosidasa, que es el LACZ, interrumpido por el sitio múltiple de clonado, que es el lugar donde se va a insertar el inserto. ¿Sí? Entonces, primero, el inserto, todos entienden que viene del genoma de Bacillus thuringiensis. Bien. Entonces, el genoma de Bacillus thuringiensis lo cortan con una enzima de restricción y van a tener un montón de pedazos de ADN, ¿sí? Un montón, porque estaba el genoma completo. Luego tienen el vector que lo digieren con BAMH1, entonces queda linealizado ahí.
¿sí? Si nos fijamos, no sé si dice, no está, bueno, pero está acá, no, está dentro del sitio múltiple de clonados, no lo aclara, pero no sé si lo aclara acá. No, pero bueno, está en el sitio múltiple clonado, una única copia. Entonces el vector acá se linealiza. Sí, vamos a poner el otro colorcito. Entonces acá el vector se linealiza, tenemos el vector linealizado. O sea, BAM-H1 va a tener solo un sitio de corte. Sí. Vamos a tener el vector linealizado por BAM. Y además muchos ADNs del genoma de Bacillus thuringiensis. Ahora, para generar el vector recombinante acá, digamos, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que esté el vector religado, o sea, teníamos el vector linealizado, con la ligasa se religó y no hay inserto, ¿sí? Que es lo que llamamos nosotros vector solo, o vector más inserto. Ahora bien, ¿cuál va a dar colonias blancas y cuál va a dar colonias azules? Porque solo uno interrumpe el marco de lectura de la beta-galactosidasa. Vector más inserto azul. Bien, o sea, vector solo da azules y este blancos. Ahora bien, vieron que son dos enzimas distintas. Y una de las cosas que le pregunta primero es si es posible llegar a tener vector más inserto. Porque si esto hubiese sido con BAM-H1, no habría dudas, digamos. Liberan los mismos extremos cohesivos. Pero son enzimas distintas. Entonces lo primero que había que chequear es si liberan los mismos extremos cohesivos de modo de poder ligarse. ¿Me siguen o no? Y acá nos dice cuáles son los sitios de reconocimiento de ambas enzimas. Entonces, una dice G y corta, ¿no? Sí. GA. GAT, CC. Y abajo CC, TAG, G. Y corta acá, ¿no? Sí. Esta es la de BAM. Y la otra, corta, y es GATC. Sí. Entonces es CTAG y corta acá. Sí. Bien. Ok. Entonces, ¿son compatibles o no las enzimas? No. Sí. Pero está complementario, ¿no? Claro, está Corta complementario. acá y corta acá. Sí, GATC, O sea, quedan 4 CTAG, sí. nucleótidos sin aparear acá y acá, y 4 nucleótidos sin aparear Sí. acá y acá. ¿Son iguales esos nucleótidos? Sí. O sea, ¿son complementarios? Sí. 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 Primero sí, porque hay colonias blancas, si no, no habría. ¿No? O sea, no entendiendo esto, deberían decir, le podían contestar la pregunta, digamos. Pero además, analizándolo, digamos, Sí, pero cuando son esto iguales, se corta, aparte. me queda libre la G, ¿no? En realidad me queda la CTAG, me quedan estos 4 libres y estos 4 libres. ¿Por qué las últimas dos el extremo no se cuenta? Porque, digamos, lo que me corta, esto es parte del me vector corta lo y esto es parte del vector. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Y acá lo mismo, esto es parte del vector y acá también, sí. Claro, todas las mismas. Entonces quedan los mismos 4 libres y son complementarios, ¿sí? Entonces, es posible clonar con estas dos enzimas por más que sean distintas. ¿Sí? De todas maneras, como me dice que tenemos colonia blanca, algo se insertó, ¿no? Porque si no, no hay manera. Entonces, ahora volvemos acá y contestemos el verdadero y falso. Dice, los extremos generados por BAM-H1 no pueden ligarse a los extremos generados por MBO1. Falso, sí pueden. Sí, son complementarios. Si bien reconocen
una secuencia distinta, porque este es de 4 nucleótidos, este es de 6, son complementarios porque generan los mismos extremos cohesivos libres. ¿Sí? Después dice, la ampicilina sirvió para seleccionar bacterias transformadas. No, falso. Porque va a tomar solo las que esté el vector solo y también las que esté el vector. Y eso no es transformada. Sí, bueno. Sí. Es verdadera, ¿sí? Acuérdense que llamamos transformación al proceso por el cual una bacteria convaleciente incorpora un plásmido. Después si ese plásmido de que a vos te sirve o no, es otra historia, ¿sí? Lo tendrás que chequear, digamos. Ahora dice, la ampicilina sirvió para seleccionar bacterias transformadas con algún plásmido recombinante, es decir, plásmido con inserto. No, falso. Falso, ahí sí, porque también selecciona aquellas que incorporaron vector solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia la da el vector. Y después dice, las colonias que llevaban algún plásmido recombinante son azules. Verdadero. El vector solo es así. No, Son blancas. son blancas, sí. Porque el inserto interrumpe el marco de lectura. Mm. ¿Sí? Entonces ya no puede degradar el sustrato de encima. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Solamente si el plásmido tiene el inserto se interrumpe el gen. ¿Sí? Si no hay inserto, o sea, sería el caso del vector solo, la enzima va a estar activa, va a poder hidrolizar el X-gal y va a dar colonias azules. Ahora, si se incorporó el inserto, se interrumpe el gen beta-galactosidasa, ¿sí? Se corre el marco de lectura, o sea, es una proteína distinta, no va a tener actividad biológica, no puede degradar o hidrolizar el sustrato y van a ser blancas. Entonces, las colonias que llevan algún plásmido recombinante, dice, es decir, las que tienen vector e inserto, son azules, no, falta, son blancas. Cuando si le llega a tocar un verdadero y falso, lo pueden justificar de dos maneras. O ponen donde dice azules blancas, o dicen no, las colonias que llevan el plásmido vector solo son azules, digamos, de las dos maneras son válidas las justificaciones. ¿Sí? Cortito y bien. Correcto del PC. ¿Sí, chicos? Sí. Creo que no había más nada. Ahora dice, se desea expresar el gen de ferredoxina de espinaca como producto de fusión con un hexámero de histidinas. Se dispone de un vector que contiene el ADN copia de 500 pares de bases y un vector PQE. Los sitios de corte para las enzimas de restricción presentes en el ADN codifican para la ferredoxina, se muestran resaltados, se encuentran resaltados y los sitios de iniciación y terminación de la traducción se encuentran subrayados. O sea, esta es la metionina en ATG, ¿sí? Donde va a marcar el marco de lectura, y este es el codón stop cuando este gen se traduzca. Además, la ADN copia posee sitios internos para las enzimas SAL1 y KPN. Considere que no existen otros sitios de corte. Y dice, diseñe los premios para realizar el clonado en el vector PQE31 utilizando las enzimas MAMH1 y PST. Y 2, dice, ¿se podría hacer el clonado sin realizar una PCR para amplificar el fragmento? ¿Cómo? Describa la estrategia. Acá están los sitios que va a reconocer MAMH1 y PST. Y después nos muestra el plásmido, ¿no? Acá hay tres problemas. Tenemos el plásmido que está en marco de lectura con el tag de 6 histidina, ¿sí? Tenemos el ATG de la histidina y después vamos a tener el ATG de la proteína. Vamos a hacer pequeños repasitos. ¿Para qué servía la histidina? Digamos, ¿por qué a alguien le interesaría tener un tag de histidina? Que era una de las características de los vectores. Para purificarla o identificar la proteína. Perfecto. Y después tenemos, bueno, el codón de esto. Entonces, tiene resistencia a ampicilina,
Bueno, tiene el origen de replicación, obviamente, acá tiene un promotor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el B primero, antes de hacer el diseño de primers, que es algo que capaz nos cuesta un poco más. Dice, en vez de levantar el producto por PCR, ¿podés levantar el inserto de otro modo? La respuesta es sí, obviamente, ¿no? ¿Cuál? ¿Pensaron en eso? Digamos, teniendo en cuenta todos estos datos. Insertando un vector. Es por encima de restricción. ¿Cuáles elegirían? Piensen un cachito. Yo voy a borrar acá. Cuando eligen una enzima, ¿qué es lo primero que verían, digamos? En lugar de corte, bien, ¿qué es lo otro que verían? ¿No? Antes de eso, digamos, eso te va a servir un poco para chequearlo después, pero digamos, para clonar bien. O sea, ¿dónde elegís las enzimas? ¿En el vector, en el inserto o en ambos? En ambos, ¿no? O sea, primero tenés que fijar si lo que vos estás eligiendo está tanto en el cDNA en este caso como en el vector, ¿no? Y después ver qué enzimas de todas las presentes en ambos lugares son las que te sirven. Entonces, acá te dice que tenés SAC, ESMA, HIM y además KPN, ¿no? Que no está resaltado, y SAL 1. Pero están todas acá. KPN, SAL, HIM, SAC y ESMA. Ok, están todas. Ahora, ¿me sirven todas? Sí, no, ¿por qué? ¿Me sirven SAC y KPN? SAL y KPN, que están entre el ATG y el codón stop. ¿Me sirven? Sí, no, ¿por qué? No porque te va a cortar donde vos querés. No, porque me deja una proteína más chica. No me va a recetar el marco de lectura, quizás sí, quizás no. Pero en principio va a ser una proteína distinta porque es más chica y no va a tener el codón stop, además. Entonces, esas dos no. Lo mismo puedo descartar ESMA, porque está antes del codón stop, ¿no? ¿El codón stop cuál era? TA. Sí, el que está subrayado. Este es el ATG y este es el TA. Sí. O sea, tendría que cortar en el codón stop. O después, porque medio que lo que está después. También es lo mismo. Y entonces. Ay, no sé qué. HIN 3. HIN 3. Bien, HIN 3 y SAC 1, ¿no? Que está un cachito antes y además están acá en el sitio múltiple de clonar. ¿Sí? O sea, en este caso no es posible clonar con una sola enzima, sino que tenemos que clonar con las dos. Y las dos están acá, así que no habría problema. Lo que hay que fijarse es cuál está primero, ¿no? Porque si está HIN primero, me va a entrar al revés, porque el promotor está acá. Entonces ahí también es una proteína completamente distinta. Necesito que me entre en fase. Entonces, SAC está acá y HIN está acá. Perfecto, listo. O sea, tienen que estar separadas. No, puede estar una al ladito de la otra, Pero tiene que estar en orden. pero tiene que estar primero SAC y después HIN. Porque si está al revés, me va a entrar HIN con HIN, SAC con SAC, me va a entrar primero el codón stop y después. O sea, va a ser otra secuencia. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer una PCR con diseño de primers y agregándole sitios de restricción, lo que podría haber hecho es que con el cDNA lo cortaba con SAC y HIN, al vector lo cortaba con SAC y HIN, lo ligaba y ahí transformaba directamente. ¿Sí? Ahora vamos a diseñar los primers que dice acá con las enzimas MAMH1 y PST. Profe, Sí. perdón, ¿puedes volver el B porque me. Sí, ¿qué elegiría?
o dice, ¿se podría hacer el clonado sin realizar una PCR para amplificar el fragmento? ¿Cómo describa la estrategia? Sí, agarro el cDNA de la federoxina de espinaca y lo digiero con SAC1 y GIN3. Ahí obtengo mi inserto. Del mismo modo, en el vector lo digiero con SAC1 y GIN3. Ahí obtengo el vector linealizado. ¿Sí? O sea, digo linealizado, en realidad se pierde este pedacito. ¿Por qué en el vector no pueden estar pegados eso? Sí, pueden. Ah, ¿podría? Sí, solo que acá no están. Ah. Linealizo el vector, ligo vector más inserto y transformo las bacterias y las selecciono con ampicilina. ¿Sí? Bien. Entonces dice, bueno, plantear la estrategia de diseñar primers con estas enzimas, con estos sitios, BAM-H1 y PST, que también están acá. ¿Sí? BAM-H1 y PST. Entonces, cuando uno diseña primers, la idea, o sea, es la última opción diseñar primers, eso quiero que lo sepan. Nosotros tenemos nuestro cDNA de la espinaca, que es el gen de la redoxina, ¿okay? Es doble cadena, y lo que tenemos que hacer es diseñar un primer forward y un primer reverse, ¿sí? De modo tal que me quede el cDNA más la secuencia de los primers, ¿sí? Entonces, empecemos con el forward. Me dijeron que nunca habían diseñado primers, ¿no? No. ¿Saben cómo funciona una PCR? Más o menos. Sí. Con primers, ¿no? Tenemos un primer que va a hibridar acá, otro acá. Eso va a continuar y lo que finalmente, o sea, se obtienen en realidad en la teoría distintos fragmentos, pero con los primers diseñados están enriquecidos en lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué? No sé si saben por qué, pero este va a transcribir hasta un largo, ¿no? Después se va a ir acortando y siempre se va a enriquecer en este fragmentito. Entonces, siempre se escribe de 5' a 3'. Entonces, el primer forward tiene que tener BAM-H1, porque es la que aparece acá primero, ¿sí? BAM-H1 tiene que estar desde el ATG. Entonces, la secuencia de reconocimiento de BAM-H1 es GG AT-CC. Sí. Sí. Acá va a ser CC, T, A, G. Entonces, cuando uno quiere hacer una PCR e incorporar un primer, como la ADN polimerasa, que es la enzima que hace la PCR, va de 5 a 3, yo voy a tener que poner mi secuencia del primer acá y mi secuencia del primer acá. Nunca puede estar adelante, porque si no, no va a hibridar con nada y la polimerasa no va a poder hacer la cadena copia. ¿Sí? Entonces, si acá ponemos BAM y acá PST, el primer forward va a ser la secuencia de BAM y después empiezo con el ATG. Esta es la secuencia de espinaca de la ferredoxina. ¿Sí? Este es BAM. O sea, BAM, ahí va a ser nuestro inicio de primer. Sí. O sea, en general se pone un nucleótido antes, pero no lo vamos a ver, pero una cuestión de cómo se sintetizan los primers, más que nada, no por la técnica. Entonces, de esta manera, bueno, y acá tenemos que poner unos 10 nucleótidos, ¿no? Tiene que hibridar con... Entonces va a ser AAA, triple G. Y ponemos un triple más, TGG. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esta parte de BAM no me va a hibridar con nada, pero la ADN polimerasa no la necesita. Entonces, cuando después haga la PCR, lo que me va a quedar la secuencia del cDNA va a ser algo así.
Esto va a ser de BAM, el gen de interés y PST. ¿Sí? Cuando uno hace la PCR de primer. Eso se clona en un vector de clonado, se digiere y se vuelve a transformar. Ahora el reverse es un poco más complicado. Tendríamos que agarrar esta secuencia, ¿sí? Pero escribir la complementaria, la inversa de la complementaria. ¿Lo quieren pensar? Esto tiene que ser un primer. Tiene que ser hacia la izquierda de TA. O No, antes. antes. O sea, sí, hacia la izquierda. O sea, supongan que agarramos estos 4 tripletes. Es GGT, ATC, GAG, TA, ¿no? Este es mi stop. Y acá debería estar PST, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este es mi... 5 primos y primos. Sí, pero no, pero sí. Sí, pero no, pero sí. Claro, no. Yo necesito que mi complementaria. primer vaya para allá, Claro. 5', ¿sí? Porque la sea el de reverse, polimerasa claro. Claro. Copia para allá. O sea, Entonces tengo que copiar la inversa y la complementaria. Tiene que ser T, T, A, C, T, C, G, A, T, A, C, C. Y además agregarle el PST. Ahora lo hago. Ah, lo escribí al revés y ya lo pasamos. Sí. No, yo no. Pará, que se saltó un paso. ¿Qué dice y yo lo acá? perdí. Es la complementaria y después lo escribí al revés. ¿Sí? Ah, Entonces la complementaria es CCA, TAG, CTC, ATT, ¿no? Y después lo escribí al revés. TTA, CTC, GAT, ACC. ¿Sí? ah. Así se hacen los primer reverse. Es la complementaria y después se escribe al revés porque se escribe de 5 a 3. ¿Sí? Porque si yo hago la complementaria, esta es la 3 y esta es la 5. ¿Me siguen? Sí. Sí, espera. Porque si no. Yo elijo sensitiva porque me lo dice ahí la consigna, pero si me dijera otras, o si yo Sí, quiero usar porque- otras, me las tiene que igual decir Sí. la secuencia. Sí. Puede ser cualquiera de todas estas. Claro. Es el vector que vos tenés disponible, se supone. ¿Por qué va adelante? Porque esto después va a hibridar aquí. Ah, claro. ¿Sí? Siempre los sitios de restricción tienen que estar adelante. ¿Sí? Si te quedaron atrás, o está mal escrito, o diseñaste mal el primer. Porque si te queda acá, atrás, digamos, te va a quedar acá y no te va a amplificar nada. Porque no va a haber hibridación. Ah, o sea, siempre van adelante. Sí. Bien. Gracias. En los dos, en el reverse y en el reverse. Claro, esa es la pregunta. Sí. Y lo que está en rojo sería El sitio de restricción, PST1. ¿También está a la inversa? ¿O ese sí se Es copió? palindrómico, así que medio que. O sea, te lo va a reconocer de los dos lados, no importa. listo. Yo lo escribí de 5 a 3 igual, sí. Pero digamos, cuando pego, no hay problema acá. El tema es que sí o sí. ¿Qué es cuando pego? Perdón. Cuando querés hacer el revés. Sí. Para poner el PSTL, no lo invertís tampoco. ¿Cómo hacemos? Pero acá ya está de 5 a 3. Claro, por eso. Ya directamente copio eso. Pero sí la cadena del gen. ¿Cómo? Pero sí la cadena del gen la invierto. De la No está en complementaria. el gen. Lo estás agregando. No, de la negrita hablo yo. ¿No es parte del gen? No, esto es un primer. No, el negro, lo que está Sí, negro. es el gen. Claro, eso. Eso sí, lo tengo que invertir. Sí. Ok. Perdón. No, está bien.
Una vez que lo termines de diseñar y lo vas a comprar, ¿lo tenés que escribir desde 5? Sí. O sea que ese habría que darlo vuelta. No, si está de 5 a 3. No, pero yo digo de escribirlo tipo de 3 a 5 para poner bastante bien. Vos lo veis así, Ah, sí, es que no me parece. Sí. Sí, así. Claro, después se pega al revés a la. Claro, después lo que va a ocurrir es que se va a invalidar de 3 a 5. Acá. ¿Ves que está de 3 a 5? Va a invalidar acá. Y acá. ¿Sí? Por convención, acá y en cualquier parte del mundo, de 3 a 5. Forward y reverse. Forward es más fácil porque ya está encendido. El otro es como un antisense. Bien. O sea, Igual hay programas para diseñar primer, no obvio, pero bueno. el que va de ida es igual a la cadena antimolde, ¿verdad? A Es la que- igual a la La antimolde que la codificante, sí. Bien. Y ahora entramos al último problema, que es muy fácil, me pareció. ¿Qué dice? El siguiente fragmento de 2000 pares de bases codifica para un factor de transcripción de patrón. Se muestra el mapa de restricción del mismo, descartar la presencia de otros sitios. Entonces tenemos la secuencia del gen, y acá está la proteína codificada. La proteína tiene un tamaño de 66 kilodaltons y el gen 2000 pares de bases, y está flanqueado por sitios de restricción de QR1 y en el medio ESMA y NCO. ¿Sí? Y dice, se desea obtener la proteína recombinante Escherichia coli. El inserto se amplificó por PCR con los primers forward y reverse conteniendo sitios HIN3. Luego de cortar el fragmento con HIN y ligarlo en el sitio correspondiente del vector PUC19, previamente tratado por fatasa alcalina, ahora vamos a ver por qué, se realizaron los siguientes pasos. Entonces, en este caso, se amplificó por PCR, ¿sí? Se diseñaron primers, en vez de agregar PCT1 y HIN, agregaron BAM, pero a ambos lados. No, HIN, sí, HIN, pero a ambos lados, ¿sí? Forward y reverse. El rojo, sí. Entonces, tenemos el gen, que tiene 2000 pares de bases, ¿sí? Acá tiene eco, acá también, ¿no? Y ESMA, ESMA 1 y NCO. Y es 200 acá, 1500 y 300. Bien, entonces no se hizo por restricción, sino que se diseñaron primers desde acá y acá con HIN. Y ahí obtuvo su inserto, que va a ser HIN3, la secuencia y HIN3. Y si el inserto se amplificó por PCR con los primers piripipipi, y luego de cortar el fragmento con HIN y ligarlo en el sitio correspondiente con el vector PUC19. O sea, el vector PUC19 claramente tiene que tener HIN, ¿no? A ver, marca el botón. Entonces, una vez que se hizo la PCR, se purificó el inserto por un gel. Lo que se hace es correr en un gel el producto de PCR, se corta con un bisturí, se purifica con un kit y obtener tu inserto. Y PUC19 se cortó con HIN, ¿no? Entonces tenemos el vector linealizado, ¿sí? Porque se cortó con HIN, nuestro inserto flanqueado por HIN y se liga.
fosfatasa alcalina. Lo que se utiliza en fosfatasa alcalina es para desfosforilar el vector, y lo que ocurre es que haya una menos cantidad de vector religado, ¿sí? Porque se le quitan los fosfatos que no están disponibles para la unión fosfodiéster, digamos, por así decirlo. Entonces, lo que hace es la fosfatasa alcalina, se le hace tratamiento al vector solo, cuando se digiere, para evitar el religado del vector. Entonces, acá, luego de la ligasa, overnight 16 horas, bueno, overnight a 16 grados, quise decir, vamos a tener nuevamente el vector más inserto o vector solo, ¿no? Aún así que puede haber. Sí, aún así se puede. Sobre todo se hace eso cuando usas una sola enzima. Si usas dos es menos probable porque los extremos cohesivos son distintos, entonces no se van a religar porque no son compatibles. Pero cuando usas una sola enzima en general se utiliza fosfatasa alcalina para evitar eso. Entonces, dice, en el paso 1 se transformaron E. coli con una mezcla de ligación de vector cortado más inserto. Esperen que vamos a hacer otra vez. Se transformaron E. coli con vector más inserto y se obtuvieron 200 colonias blancas y 40 azules. En el 2 se obtuvo una mezcla de vector cortado, mezcla de ligación es vector cortado, vector solo, se obtuvieron 50 azules. O sea, no hay inserto, perdón. En uno es vector más inserto, en 2 se plaqueó vector solo. 50 colonias azules, no hay inserto, ¿sí? Y en 3 sin vector, por eso hay 0 colonias, ¿sí? O sea, nada. Entonces, obviamente acá también tiene que estar interrumpido el gen de beta-galactosidasa, si no tiene sentido lo de esas blancas y azules. Como vemos, sí, si hay inserto van a ser blancas, si no hay inserto van a ser azules. Entonces, tiene amplicilina. Entonces, a nosotros en realidad el tratamiento que nos interesa es esto, el vector más inserto, ¿no? Después tienen como control vector solo, para ver cuánto se religa ese vector solo, por eso se obtienen todas colonias azules, y después sin nada, eso ¿qué información nos da este? Es un blanco que no va a tener ni inserto. Que las bacterias que no fueron transformadas eran sensibles a la ampicilina, ¿sí? O sea, está bien, no tiene que crecer nada, porque no se transformó ningún plásmido de esas bacterias. Entonces, 0 colonias. Entonces está bien. Y después dice, chequeo del plásmido. Se tomaron 2 colonias blancas de 1 y 2, pero en la 2 no hay. No sabe. 2 colonias blancas de 1 y una azul también. Y se realizaron mini preparaciones de plásmido. Los vectores obtenidos fueron tratados con EcoR1 y visualizadas en un gel de agarros. Perfecto. Entonces se tomaron 2 colonias de acá, 2 colonias blancas, una azul. ¿Y se acuerdan cómo era esto? Se tenía la placa con las colonias, se hacían crecer en un tubito, en medio con LV-AMPI. Y acá hacíamos el protocolo de lisis alcalina, que lo que hacía, haciendo un breve repaso, era separar el ADN cromosómico de la bacteria con el ADN plasmídico, donde primero se precipitaba por una cuestión de tamaño e genómico. Yo me quedaba con la solución, o sea, con el sobrenadante, tomaba ese sobrenadante y precipitaba con etanol, y ahí me precipitaba el plasmídico. Y me quedaba con el PERES que lo resuspendía en agua, ¿sí? Que se agregaba RNasa para degradar el ARN, lo cuantificaba, veía bien la relación ADN-proteína, ¿sí? ADN solventes orgánicos, lo cuantificaba por nanodrop, me decía la cantidad de nanogramos que tengo por microlitro, y ahí pasa el gel de agarose, ¿sí? Para chequear. ¿Qué chequeábamos con el gel? Bueno, si el vector tenía o no el inserto. Entonces dice que en este caso lo chequea con EcoR1. Entonces, una vez purificado, cuantificado y que esté todo ok
el plásmido, lo corro en un papel de agarosa con un marcador de peso molecular, que es el PM, y obtengo la banda de 3000 y la banda de 2000. Ahora, yo ya sé el tamaño del inserto. El inserto es 2000. Vamos a ver qué cosa. El tamaño del vector, ¿no? ¿Cuánto pesa el vector? 2686. Siempre pares de bases porque es orbital. Entonces, vector solo, si yo lo linealizo, nos vamos a fijar si EQR1 corta acá, está acá, ¿sí? En una única copia, así que solo se linealiza. ¿Se acuerdan que se utilizaba el linealizado para sacarme de encima todas las estructuras de superenrollamiento que podía llegar a tener? ¿Sí? Entonces, el vector solo me va a correr con un tamaño de 2686 pares de bases. Ahora, el vector más inserto pesa 4686, ¿no? Pero si yo lo corto con EQR1, me va a dar dos bandas. La de 2000, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Y la de 2686, que es la del vector. Bien, entonces, más allá de lo que dice la gráfica del gelcito, ya podemos decir que el azul, que eran colonias que vector solo, ¿no? Entonces debería estar un poquito por encima de 3000, ¿no? Porque debería ser 2, 6, 8, 6, ¿no? Y la otra me debería dar de 2, 8, 6, digamos lo mismo, y una de 2000, porque eran colonias blancas. Y las blancas eran vector más inserto. Bueno, no sé si daba algo así. Sí, más o menos. Entonces, esta da un poquito por debajo de 2000 y esta da un poquito apenas de 2000, que puede ser, primero, por los sitios del GIL, ¿sí? Que la hace un poquito más grande, y además lo otro que puede ser es lo del sitio acá, porque colonamos con GIL, bueno, esta en realidad quedaría en el punto promedio. Pero más o menos da 2000, ¿sí? Entonces, de esta manera me permite distinguir si las colonias que yo piqué que eran blancas tenían mi inserto y no eran vector solo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? A mí me gustaría hacer un despliegue de esto, pero bueno, tengo que ver si lo podemos incorporar. ¿A usted le gustaría hacer algo así? Sí. Estamos muy jugados con el tiempo, pero vamos a ver si lo logramos. Aunque sea solo hacer una transcripción, que metan mano un poquito con la biología molecular. Bueno. ¿Tienen dudas de otras clases que quieran repasar?